Bien, saludos. En esta oportunidad vamos a observar de qué manera han ido produciendo guías didácticas a partir de un plan de clase. En una sesión anterior habíamos comentado que esta manera de producir guías de trabajo, guías didácticas, guías metodológicas, parte de las orientaciones metodológicas en sus 4 momentos: práctica, teoría, valoración, producción. Simplemente para recordar, el primer paso consistía en ajustar, arreglar las orientaciones metodológicas que puedan ayudarnos a entender mejor el trabajo que se va a realizar en la guía, orientado hacia los estudiantes y tal vez padres de familia, más en relación a los cursos inferiores, nivel primario y nivel inicial. Para el caso de secundaria no sería muy determinante tal vez considerar a los papás. No obstante, el lenguaje debe ser claro. Si revisamos acá, nos indica: llevamos a los estudiantes fotocopias de los contenidos didactizados. Esta parte no sería una orientación metodológica que corresponda a la guía didáctica. En la propuesta de guía que realiza el profesor autor de este trabajo, muestra diferentes elementos. Por decir, acá, presentación. Sugerentemente no utilizar este tipo de configuración de colores, ya que distrae un tanto a la mirada si es que vamos a trabajar con impresión a color, y si trabajamos con documentos en blanco y negro o fotocopias, resulta un poco pesado a la vista y no se observa como lo estamos viendo en el monitor. Haciendo un clic sobre esta parte del documento, vemos que es una captura de pantalla, una imagen. Esto tampoco es recomendable porque, si alcanzan a observar, se nota la distorsión en las letras y esto tampoco nos ayuda en el trabajo de edición del documento. Así también los diferentes colores que va manejando. Acá viene a bien trabajar un índice, pero en este documento el índice no expresa en sí el contenido temático. Sabemos que en secundaria, en el plan anual trimestralizado, están los contenidos generales o genéricos, y es el docente quien va estableciendo los contenidos específicos. En ese sentido, si vamos a incorporar un índice que es sugerido, entonces que sea en relación a los contenidos y subcontenidos. Conocimientos previos. Bueno, el actual modelo educativo no concibe los conocimientos previos. No obstante, esta parte del documento correspondería al momento de la práctica, ya que se está hablando de una situación propia del contexto. Situación problemática: un estudiante en la unidad educativa Chinguri posee un terreno en la comunidad de Mojón. Lo divide en parcelas como muestra la figura. Su padre desea encontrar el área total. ¿Cómo lo harías? En una presentación anterior también habíamos indicado que los ejemplos dados para los estudiantes deben ser bastante explícitos y bastante claros. No dar por sentado que se sobreentiende que el estudiante lo va a interpretar. Cuando estamos en aula sí podemos orientar a los estudiantes el momento requerido, pero en esta situación de no estar al lado del estudiante cuando aplique la guía, hay que tomar eso en cuenta. Acá, por ejemplo, indicar a qué se hace referencia con X, con 1, y cuál la intención de dividir de esta manera el terreno. Evidentemente, en aula, lo volvemos a decir, el profesor explica de manera verbal
¿En qué consiste cada una de estas separaciones, de estas segmentaciones? Esa explicación verbal que realice el docente debería estar inscrita en la guía, en un recuadro, de modo que se pueda ver y el estudiante al leer pueda interpretar el problema. Esa sugerencia tomarla muy en cuenta, por favor. Aquí ya nos muestra una resolución. De manera visual podemos notar que está segmentando el terreno inicial o la figura inicial en varias partes. Acá nos indica una fórmula x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. De la misma forma, procurar explicar por qué x y por qué más 2 y por qué al cuadrado, si deriva de los lados y todos esos detalles. Acá la fórmula es mucho más compleja, entonces de la misma manera explicar de dónde proviene el x cuadrado, el 4, el 1, todos esos valores. Aquí deducción de la fórmula. Profesor, los productos notables tienen varios casos. Alumno, profesor, ¿cómo se llama el primer caso? Profesor, presta atención y lo descubriremos. Estos diálogos sí ayudan a la conversación. O clave, usando el algeplano. X, 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 de la misma manera. Aclarar si esta X va a ser la constante de estas distancias o de estas medidas. Con estas 4 fichas de tu algeplano forma un cuadrado, encuentra la suma de sus áreas. Ya habiendo entendido que se explicó anteriormente cuál es la definición de geoplano, por qué se denomina X a cada uno de estos lados, ya podríamos incorporar esto. En cuestión de diseño, se les sugiere no trabajar con recuadros muy oscuros, ya que en la fotocopia o la impresión no se nota mucho las letras. Sí, el borde podrían trabajarlo con color y el fondo un color bastante claro, de modo tal que no opaque a las letras. Acá vemos la resolución de manera gráfica y también de manera ya escrita. Deducción de la fórmula. Aquí también explicar, como habíamos dicho, hacer de cuenta que esta es la pizarra y el profesor está explicando. Toda esa explicación verbal debe estar escrita a un extremo del gráfico. 2. Cuadrado de un binomio. Cuadrado de la suma de un binomio. El cuadrado de la suma es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Aquí ya está más claro, nos está explicando. Ayudaría pero bastante incorporar flechitas y separar tal vez este texto. El cuadrado de la suma es igual a, ¿cuál sería el cuadrado de la suma? Al cuadrado del primer término más el doble producto. Entonces si decimos cuadrado del primer término, aquí debería venir una flechita hacia la X y después una que derive acá. Más, aquí está el más, doble producto 2 del primero por el segundo. Primero, segundo. Entonces aquí podríamos incorporar tal vez primero y segundo. De modo tal que podamos entender, o darnos a entender, perdón. Demostración geométrica de la diferencia. Aquí también describir de manera más detallada el desglose de este ejercicio. Aquí a lo posterior les va a ser muy importante a los estudiantes para realizar los ejercicios planteados. Aquí de la misma manera estos fondos de recuadro no son sugeridos por el mismo hecho de la impresión y la fotocopia. Aquí tenemos cuadrado de la diferencia, su parte conceptual, lo propio bien, y se sugiere lo mismo, indicar con flechas o subnúmeros,
para notar cuál es el primero, cuál es el segundo, a qué se hace referencia por el menos del doble producto de A o B o del primero por el segundo. Así como está aquí, primero, segundo. Entonces aquí subir un poco más las líneas y tal vez ensayar un círculo. Es un trabajo más detallado, pero la intención de que el estudiante lo entienda vale la pena. Aplicación a la vida diaria. Se tiene un tablero de ajedrez, se pide hallar una expresión algebraica que permita calcular el área de cualquier tablero. Aquí también desglosar la explicación, indicar que el tablero de ajedrez tiene tantos cuadrados y la medida de cada cuadrado va a ser asignado X como variable. Y aquí explicar por qué se está agrupando 3 cuadrados y 5 y por qué se supone que este lenguaje nos va a dar toda esta cantidad de cuadros. Aquí tenemos el desarrollo del ejercicio, pero bueno, hay que entender que no todos los estudiantes ya han asimilado de manera óptima el lenguaje matemático. Por eso el lenguaje escrito ayuda bastante en formato de texto. Ejercicios resueltos. Efectúa. Aquí ya estamos planteando los ejercicios que probablemente lo va a realizar en el cuaderno. Desarrollo. Aquí asumimos que es de los ejercicios anteriores. Y evaluación. Agricultor de Motuque posee un terreno de forma cuadrada. ¿Cómo encontraría su área aplicando el cuadrado de un binomio? Aquí más ejercicios planteados. Para optimizar el tamaño, la cantidad de hojas, se sugiere utilizar tamaño de letra, tal vez 14 para los títulos, subtítulos 12 y textos 11 o 10 dependiendo, pero intentar no ocupar tanto espacio como aquí, por ejemplo. Como son capturas de imagen, dificulta manipular. Acá se ve muy pequeño y aquí ya se ve mejor tamaño. Entonces intentar no utilizar las capturas, salvo que no haya otra posibilidad. Aquí productos notables, un cuadro de un mapa conceptual. De la misma manera, mantener un solo formato en cuanto a los colores y recuadros, porque acá es poco difícil ubicarse cuál corresponde a cuál es más importante. En cambio, cuando se resalta solamente con negrilla o tamaño, ya vemos que estos términos son más importantes, por eso están con letra más grande y otro color. En cambio, estos que son más pequeños ya serían más específicos. Pero aquí no se logra diferenciar si el cuadrado de la suma de dos términos y cuadrado de un binomio son dos conceptos relacionados, hace referencia a lo mismo. Y aquí porque está otra vez el mismo color que acá, esas diferencias. Acá habla de metacognición, lee en forma concentrada y reflexiona cómo es posible las capacidades. Esto ya es una actividad de autoevaluación. Podría incorporarse con un cuadro, pero de la misma manera no utilizar este tipo de colores. Tarea domiciliaria. Estimamos que es tarea para la casa. Acá tenemos diferentes problemas, un enlace internet. Y cuando utilizamos capturas de pantalla o capturas de imagen, por más que pasemos el cursor por la dirección, no nos va a permitir ingresar. Entonces no estaría cumpliendo una función muy directa. Aquí podríamos incorporar un código QR y bueno, no dejarlo como imagen esto. O sea, de que si tenemos en digital este archivo, al aproximarnos bastaría un clic y sí, bueno, podríamos ingresar. Esas las valoraciones a este trabajo. Hay buen avance,
pero siempre vamos a opinar en el sentido de la mejora. Vamos a observar ahora la propuesta de edición a ese mismo documento, que lo tenemos por aquí. Aquí está. Matemáticas, lenguaje algebraico. Estamos utilizando un formato más sobrio, formato más con dos colores simplemente, escala de grises. Estoy esperando de que en la presentación a los estudiantes, ya sea impreso o fotocopia, no varíe mucho la, la estética del documento. Desde la primera página ya estamos ocupando en contenidos el título de la materia, el título del tema, y las actividades están numeradas. Es importante numerar las actividades para poder orientarse mejor a lo largo del texto. Aquí estamos incorporando también una parte histórica. Se decidió trabajar en dos columnas. ¿Por qué? Porque facilita la lectura y la visualización al estudiante. Se cansa menos la vista. No es como comenzar a leer de un extremo y terminar en el otro. Incluso el movimiento de los ojos es mayor. En cambio, cuando está en una columna, se asemeja al formato de los periódicos. Con un golpe de vista ya se puede observar todas las palabras inscritas en un mismo renglón. Aquí habla del templo de Apis, es parte de la historia en la matemática. Aquí incorporamos los nombres del lenguaje algebraico: signo, variable o parte literal, coeficiente o parte numérica, el exponente. Esto nos ayuda después ya a utilizar directamente este lenguaje en la explicación. Si el estudiante se olvidó, puede volver a la primera página y ahí va a ubicar cuál es el exponente, cuál es el signo, cuáles los coeficientes. Aquí actividad 1.2, mantenemos el orden de la numeración, el mismo tipo de letra. Los elementos que nos parezcan necesarios de resaltar o plantear algún problema lo estamos colocando en un recuadro con un fondo. Este formato de recuadros debe mantenerse a lo largo del texto, no cambiar, porque ya cuando nos habituamos a este mismo formato, a lo posterior, cuando seguimos viendo la guía, ya nos orientamos de mejor manera. Basta ver la figura para darnos cuenta que es un concepto o es un problema. Acá tenemos la solución y una tablita que nos ayuda también en la comprensión de este problema. De la misma manera, las tablas, si decidimos utilizar este formato, deben mantenerse a lo largo del documento. Acá tenemos parte del problema y la parte conceptual seguimos manteniendo con el formato anterior en dos columnas. 1.3, como ya vimos que en el lenguaje algebraico se utiliza bastantes símbolos, a continuación veamos algunas de las combinaciones más comunes. Otra actividad numerada, y aquí hemos incorporado lo que es la lectura de las diferentes formas de expresión algebraica. Si hablamos de la suma de dos números, será a más b, la resta x menos y, etc. Aquí continuamos. Acá 1.4 utilizamos recursos tecnológicos para la resolución de ejercicios algebraicos. Seguimos con la numeración. Aquí también incorporamos la solución y algunas imágenes de apoyo que pueden o no pueden estar. No es muy determinante, al menos para este caso concreto, pero sí se lo incorporo. 1.5, con todo lo aprendido hasta el momento en cuanto a los intérpretes en el lenguaje algebraico, resolvemos los siguientes ejercicios en el
cuaderno. Aquí ya tenemos varios ejercicios, incluida esta tabla. Algo de resaltar de esta forma de presentar la guía es que se dio bastante detalle a la parte teórica y a la parte explicativa. Y después se dedicó 1 página y media casi a los ejercicios propuestos. Para esta área hemos ocupado 4 páginas. Ya puede ser un referente para las ciencias exactas. En otras áreas probablemente se ocupe más o se ocupe menos. Pero esto es lo que se puede presentar.